gustaría que pudiéramos enfocarnos hoy en un texto que está en Génesis, en el capítulo 28. Y vamos a leer desde el versículo 10 al 15, aunque vamos a usarlo para abrir nada más y para tenerlo ahí de cabecero. Y luego vamos a ir desarrollando un poquito más acerca de la historia de este hombre. Génesis 28, capítulo 10 y versículo 15. Perdón, capítulo 28, versículo 10 al versículo 15. ¿Estás conmigo? Tienes ahí tu Biblia, tu terminal móvil. Lo importante es que tengamos la palabra, que no nos olvidemos de ella. Dice el versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, dice, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Es decir, se hizo una almohada de piedras, para que nos entendamos. Y soñó. Dice, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando leemos este pasaje, a todos nos salta la imaginación, ¿sí o no? A mí por lo menos me salta la imaginación. Me imagino allí a Jacob con esa almohada de piedras ergonómica donde encajaba su cabeza, soñando, y de repente aparece una escalera de estas enormes. Si hoy soñáramos, igual veríamos una escalera electrónica como las que hay en los centros comerciales. Pero yo imagino que la escalera que él ve es una escalera bastante rústica, y ahí en medio de todo ese sueño él observa algo que marca su vida. Él observa algo que le inquieta, él observa algo que le va a activar. Muchos de nosotros desearíamos estar en esa visión, ¿sí o no? Él en ese momento entiende que aquel lugar es como si hubiera un agujero en el tiempo o agujero en el espacio donde Dios desciende a través de esa escalera, donde los ángeles están subiendo y bajando, y donde allí Dios está comunicando con él y trayendo una palabra para su vida. De hecho, él pone a su nombre, a ese lugar, el nombre de Betel, que seguro que todos sabéis lo que significa Betel, casa de Dios. Y yo quiero decirte que ahí es donde muchos o donde todos deberíamos desear estar al menos un ratito cada día, en la casa de Dios. Y no me refiero a la huerta del obispo número 15. Me refiero al lugar donde la presencia de Dios está, al lugar donde la presencia de Dios habita. Y es muy interesante como en medio de todo eso, Dios promete a Jacob, allí en Betel, estar con él. Promete que va a caminar con él, que lo va a guardar, que le va a bendecir. Promete que por donde quiera que él fuere, él lo va a sostener, él lo va a acompañar. Y no solo eso, sino que dice que no lo va a soltar, que no lo va a dejar. ¿Hasta qué? Hasta que cumpla su propósito en él. Está diciendo, mira, yo voy a estar contigo como si fuera una lapa de la bahía que está adherido a uno de esos bloques que hay ahí. Voy a estar contigo hasta que alcance cumplir en ti el propósito para el cual tú estás hoy en esta tierra. Y el propósito de Dios con Jacob no era otro que entregarle la tierra prometida a él y a toda su descendencia.
Y aquel encuentro con la presencia de Dios, ¿sabes lo que hace? Marca la vida de Jacob. Marca la vida de aquel hombre, y todos conocemos la historia de Jacob, de dónde venía, cuál era su trasfondo, dónde se había criado y cómo había reaccionado ante diferentes cosas. Pero en aquel momento Jacob está recibiendo una palabra que están poniendo propósito y determinación. Y yo necesito propósito y necesito determinación en mi vida. La iglesia necesita propósito y necesita determinación en su vida. Si quieres vivir sin propósito y si quieres caminar sin determinación, te aseguro que no vas a alcanzar nada. Te aseguro que no vas a llegar a ningún lugar. Y tú y yo, para abrazar lo que viene en este año, para seguir caminando en lo que Dios tiene dispuesto en el 2023, necesitamos propósito y determinación. Mira, Dios guió a Jacob. Si continúas leyendo en el capítulo 29, en adelante vas a ver cómo Dios guía a Jacob hacia los propósitos para los cuales Él le tenía preparado. Y Dios estaba allí esperando a ver cómo Jacob actuaba, cómo Jacob reaccionaba, cómo iba a vivir o cómo iba a hacer frente a los desafíos que se le iban a estar presentando delante de su vida. Dios guía a Jacob directamente, y lo podemos leer en el versículo 29, a un lugar donde vive su pariente o su tío Labán. Y todos conocemos el encuentro de Jacob con su familia. Labán era hermano de Rebeca, su madre, y es allí donde Jacob encuentra la visión por la cual iba a luchar sin descanso y con todo el gozo que puede luchar alguien. ¿Sabes qué halló allí? Halló a la mujer de sus sueños. Allí quedó prendado de una mujer. Quedó enamorado hasta los huesos, hasta lo más profundo de los huesos. Allí halló su futuro, su deleite, su felicidad, su paz, su gozo. Allí encontró a Raquel. No me la puedo imaginar a Raquel. Pero el caso es que Jacob dice que quedó prendado de ella. Cuando Raquel llega a aquel pozo donde Jacob estaba hablando con aquellos pastores, nada más verla, Jacob queda enganchado, queda prendado de la belleza de esa mujer. Y mira, Raquel pastoreaba el rebaño de su padre, era la menor de las hijas de Labán. Y dice Génesis 29:11 que en ese encuentro Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Es decir, su corazón fue atravesado hasta lo más profundo. Es que el hombre o la mujer enamorada, ¿cómo actúa? ¿Cómo se vuelve? ¿Te acuerdas cuando estabas enamorado? Espero que sigáis enamorados de vuestro esposo o de vuestra esposa. Pero ¿te acuerdas aquellos primeros años? Aquellos primeros momentos, aquellas primeras miradas. Porque el hombre o la mujer enamorada hacen lo que le pidan por el amor de su vida. El hombre o la mujer enamorado no mide el tiempo. Pasan las horas, pasan los días, pasan los meses y quiere estar en todo tiempo con aquella persona que ama. Quiere estar en todo tiempo con aquella persona para conocerla, para agradarla. No tiene problema en gastar lo que sea en esa persona. No mide el esfuerzo, no importa el trabajo que tenga que realizar para conquistarla. Eso hace un hombre o una mujer enamorada. Y conocemos la historia de Jacob, ¿sí o no? ¿Qué le tocó hacer a Jacob? Mira, Jacob tuvo nada menos que trabajar 14 años sirviendo a su suegro para poder alcanzar y conseguir a Raquel. ¡Wow! 14 años. ¿Tú lo harías? 14 años para conseguir a la mujer de la cual estaba enamorada. Pero ese hombre que estaba prendado de Raquel tenía todas las fuerzas del mundo, todo el propósito del mundo para alcanzar aquello que él quería. Mira, aquel que sabe hacia dónde quiere ir, no mira los gastos que les pueda ocasionar la conquista, los regalos, los viajes por hacer para encontrarse con su amado o con su amada. No importan los kilómetros.
Yo recuerdo cuando empecé a salir con Fanny, que ella vivía en Conil y yo en Cádiz, y hacíamos kilómetros, por vernos. Queremos estar siempre dispuestos a todo por amor. Pero ¿qué pasa cuando encontramos al único y principal amor de nuestras vidas? Y ahora sí te estoy hablando de nuestro Señor Jesús. Aquel que lo entregó todo. Aquel que fue a la cruz a morir por ti y por mí. Asimismo, igual que hacemos con la amada o con el amado, deberíamos entregarnos por Él con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Deberíamos entregarle a Él nuestras vidas, nuestro amor, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestras finanzas. Todo lo que le damos debería parecernos poco. Todo lo que traigamos delante de su altar debería parecernos nada. Y es que cada hijo, cada hija de Dios debería siempre darle y servirle más y más. ¿Estás de acuerdo conmigo? No escucho los amén en esta mañana. Deberíamos darle más y más. Y ese es el primero y verdadero amor. Y espero que así sea en cada una de nuestras vidas. Espero que así sea en medio de la congregación La Buena Semilla. Porque este es el amor que nunca debemos perder. Y esta es la visión que nunca debemos olvidar. La visión de la cruz. La visión de Jesús, entregándolo todo y muriendo por amor. Hoy vamos a hablar de cómo Dios te mueve hacia la visión. De cómo Dios nos mueve hacia donde quiere llevarnos para que cumplamos el propósito que Él tiene para tu vida y para esta congregación. Y yo creo que Dios tiene propósito con nosotros. Si no, no nos habría dejado estar 52 años ya aquí en Cádiz. Si no, no nos habría dejado congregarnos en este lugar. Si no, no nos habría dejado ir avanzando, ir creciendo, ir haciendo diferentes cosas. Si no, no habría mandado nunca misioneros a esta ciudad llamada Cádiz. Si Él no tuviera un propósito. Mira, y quiero compartirte esta palabra como antesala a la palabra pastoral que voy a estar trayendo el domingo que viene. Porque creo que es importante que hoy seamos capaces de entender lo que quiero transmitir para el próximo domingo, ser capaces de alimentarnos con la palabra pastoral para el 2023 y nos ayude a abrazar lo que viene y avanzar en su búsqueda. Mira, la visión de Dios, lo primero que te va a hacer es llevarte a un lugar correcto. Cuando leemos la historia de Jacob, vemos como la visión de Dios lleva a Jacob al lugar correcto. Lleva a Jacob a la tierra donde le esperaba la bendición. A la tierra donde luego Jacob iba a ser prosperado. Donde la promesa de Dios se iba a comenzar a cumplir en su vida. En Génesis 28, 13, 14 hemos leído donde Dios le dice: yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Le está diciendo: yo soy el mismo, yo no he cambiado. El que actuó, el que obró, el que tiene la autoridad, el que tiene el poder. Yo estoy aquí contigo. Pero no se queda ahí, le dice: mira, la tierra donde estás acostado te la voy a dar. A ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra, dice, serán benditas en ti y en tu simiente. Cuando Dios te da una visión, Él te va a llevar al lugar correcto. Cuando Dios trae un propósito para tu vida, te va a llevar al lugar correcto, al lugar donde debes estar. Y cada encuentro en la vida de Jacob no fue casual. Cada encuentro a lo largo de su caminar, la mano de Dios estaba ahí para cumplir la visión sobre él. La mano de Dios estaba ahí y debemos reconocer la mano de Dios sobre las pequeñas circunstancias. Debemos reconocer la mano de Dios sobre los pequeños detalles, porque Él siempre quiere cumplir su propósito. Él quiere cumplir su visión. Mira, para que se lleve a cabo cómodamente y con éxito ese propósito en nuestras vidas.
Si nos encontramos oportunamente con quien Dios nos envía para bendecirnos y nos sirven de guía en la visión que Dios nos ha dado, no podemos decir nunca que ese encuentro ha sido por casualidad. No es casual. No ha sido una casualidad el que te encuentres en esa realidad o en esa situación, sino que es una causalidad. ¿Me has entendido en esta mañana? Es una consecuencia de que Dios quiere cumplir su visión en ti. Es una consecuencia de que Dios quiere introducirte en su propósito. Es decir, tiene una razón de ser, un propósito divino, ya que Dios no hace nada por casualidad. Yo no creo en las casualidades de Dios. Yo creo en la causalidad de Dios, en que Dios es un Dios intencional. Y Dios va a ser muy intencional en este tiempo en el cual estamos entrando. Quiero desafiarte en este año a abrir bien los oídos. Quiero desafiarte en este año a que escuches bien la voz de Dios guiándote. A que abramos bien nuestros ojos a la visión que tenemos por delante. Si queremos verdaderamente que esta se haga realidad. Si queremos que esta se cumpla en nuestras vidas como personas, pero también en esta congregación como parte del remanente del pueblo de Dios que está aquí en la ciudad de Cádiz. Amén. Así que la visión de Dios te va a llevar, te va a poner en el lugar correcto. Pero además la visión de Dios te debe mover. Muchos esperan o tienen la visión de Dios y se sientan a esperar a que todo ocurra. Se sientan a esperar a que las cosas acontezcan. Se sientan a esperar a que Dios lo haga todo. Pero tenemos un Dios que va a hacer la parte que tú y yo no podemos hacer. Tenemos un Dios que va a empezar a obrar a partir de ahí, donde tus fuerzas y las mías ya no son suficientes para hacerlo. Tenemos un Dios que va a empezar a obrar a partir de donde se necesita un milagro extraordinario de la autoridad y del poder de Dios. Mientras que tú y que yo podamos hacer algo con nuestra capacidad, Dios va a dejar que lo hagamos. Dios va a permitir que tú y yo le ayudemos, colaboremos. Porque la visión de Dios nos debe impulsar, nos debe mover al servicio, nos debe mover al sacrificio, nos debe mover al trabajo, nos debe desvelar, nos debe inquietar, nos debe poner en acción. Segunda de Corintios 6, desde el versículo 2 al 10 dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. La visión de Dios te va a mover. La visión de Dios nos va a impulsar al sacrificio, al trabajo, al desvelo. Mira, Jacob tuvo que trabajar sin descanso 7 años sirviendo a su suegro Labán. Y al final de esos 7 años, cuando él creía que iba a desposar a su amada Raquel, por la cual se esforzó todos esos días, su suegro le da otra. Le da a la hija mayor, le da a Lea. Y cuando Jacob se da cuenta, dice: vaya, ¿ahora qué? Suegro, me has engañado. Al engañador le habían engañado. Al suplantador
le habían engañado. ¿Y qué hace su suegro? Mira, no es normal que yo te dé a la hija menor hasta que no case a la mayor. Así que si quieres a la menor, y se deja pasar una semana de las nupcias y trabaja otros 7 años. ¿Y qué hace Jacob? Jacob trabajó otros 7 años más. Y así cumplió Jacob con su suegro 14 años, porque él tenía un propósito. Estaba enamorado de Raquel. Cuando Dios entrega una visión y la recibes en tu corazón con gozo, sabes, esa visión te va a mover al propósito divino de Dios. Esa palabra te va a introducir en el propósito que Dios tiene contigo. Y es que Dios tiene un plan para tu vida, ¿lo crees? Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para mi vida. Y muchas veces cuando decimos Dios tiene un plan, todos empezamos a imaginar las luces, los focos, los escenarios. Comenzamos a imaginar lo hermoso, lo grande. Pero es que Dios tiene un plan mucho más sencillo para tu vida. Dios tiene un plan donde está buscando hijos e hijas que sean verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Donde está buscando a aquellos que sean sus brazos y sus piernas en este mundo. Donde está buscando a aquellos que sean sal, que sean luz en medio de las tinieblas. Donde está buscando a aquellos que puedan impactar su entorno con un mensaje de esperanza. Dios está buscando un pueblo al cual le ha dado un plan especial. Igual Dios te ha hablado de algo más específico. Gloria a Dios por ello. Amén. Pero si no lo ha hecho, no digas, no, es que yo no tengo ese plan. Si tienes un plan de Dios para tu vida. Y si no, te desafío a que leas la palabra y encuentres el plan de Dios para ti. Porque todos tenemos un plan de Dios para cada uno de nosotros. Yo creo que Dios tiene un plan para esta congregación. Por esa razón, déjate llevar y recibe las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti. Amén. Deja que Él te ponga en el lugar correcto, a pesar de lo que pueda aparecer en el camino, a pesar de lo que pueda venir. Hay muchos que no se dejan mover por la visión de Dios para sus vidas y han dejado de esforzarse, han dejado de avanzar, han dejado de pelear por ella. ¿Y sabes qué es lo que han conseguido? Al final lo único que han conseguido son golpes del aguijón. ¿Te suena? Pablo peleaba contra Jesús. ¿Y qué le dice? Cuando es derribado, deja de golpear contra tu propio aguijón. Muchos estamos así. Dios les muestra, les guía, les enseña. Usa todas las situaciones para llevarnos a cumplir su propósito. Pero mira, ni aún así muchas veces nos movemos. Ni aún así muchas veces nos ponemos en marcha. Y por esa razón Dios tiene que movernos a algunas pruebas, a algunas situaciones que nos hagan reaccionar, porque Él quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Él quiere cumplir su propósito en ti. Recuerda, si tú no te dejas mover y obedecer la visión, Dios mismo se va a encargar de moverte. Dios mismo se va a encargar de inquietarte, porque Él quiere cumplir su propósito en ti. Él quiere cumplir la visión que te dio a tu vida. Así que déjate mover por la visión de Dios con un corazón manso y humilde. No esperes a que el Señor quebrante tu corazón rebelde y muchas veces tengamos que sufrir para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Salmo 138:8 declara: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero también una tercera cosa que hace la visión es que la visión no tiene tiempo. Muchas veces decimos, Señor, tu tiempo, tu propósito, ¿cuándo? Ya. Mañana, dentro de una semana, dentro de un año. Pero cuando ya han pasado 5, 6, 7, 8. Recuerda que los tiempos son de Dios. Los tiempos son de Dios. Segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por eso no implica que el cumplimiento de la visión solo depende de Dios, sino también depende de nosotros. Y no te confundas, Él puede hacerlo solo. Amén.
Él tiene la capacidad para hacerlo solo, pero su propósito es llevarlo a cabo contigo. Su propósito es hacerlo contigo. Por tanto, si tú te dejas mover de una manera mansa, Dios en su tiempo va a cumplir la visión, va a cumplir su propósito. Pero ¿qué pasa si te rebelas? ¿Qué pasa si simplemente te sientas a esperar? ¿Sabes? Muchas veces lo único que hacemos es que Dios tarde en cumplir el propósito que tiene, porque tenemos una actitud incorrecta. Porque nuestra disposición no es la que debiera ser. Habacuc 2:3 declara, aunque la visión tardara por un tiempo, dice, mas se apresura al fin y no mentirá. Aunque tardare, dice, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Pero no te encabezones, no tires la toalla, no te vuelvas rebelde, no te rindas. Obedece el propósito de Dios. Lo cuarto que hace la visión es que la visión te prueba. Y no creas que el enemigo no te va a poner obstáculos en el camino que Dios quiere que tú andes. No creas que va a ser un camino de rosas. No creas que todo va a ser un happy flower o un maravilloso año. No creas que todo va a ser algo sin problemas ninguno. Mira, el enemigo está interesado en que ni tú ni yo cumplamos el propósito y la visión de Dios. Que esta congregación no cumpla el propósito para el cual Dios la ha sostenido durante 52 años. El enemigo va a usar todos los medios para hacernos retroceder. Va a usar todos los medios para desviarnos. Y no dudes ni por un segundo que va a usar todo lo que esté a su alcance para hacerlo. Él te va a atacar con todo. Te va a lanzar misiles tierra-aire. Te va a poner submarinos de alta definición, nucleares con lo mejor de lo mejor. Te va a traer carros de combate. Te va a poner bombas personales. Te va a traer y va a sacar lo peor de ti. Va a comenzar a poner envidias. Va a comenzar a poner rencores. Va a comenzar a poner disensión. Va a traer enfermedad. Va a traer escasez. Va a traer todo lo que pueda usar para que tú te apartes de su visión, para que tú te apartes de su propósito, porque la visión nos prueba. ¿Qué hubiera sido de Jacob si cuando fue engañado por su suegro Labán, él hubiera dicho, ahí te quedas? Te quedas con Lea y con Raquel, para ti las dos. Y se va. ¿Qué hubiera pasado si Jacob te hubiera dicho, mira, me has engañado, así que no, tío, que no, que ahí te quedas, que no quiero saber nada de ti? ¿Qué hubiera pasado con todas las promesas que Dios le había entregado? ¿Qué hubiera pasado con todo lo que Dios tenía preparado para la vida de Jacob? Muchas veces comenzamos a caminar en la visión hacia el propósito de Dios, pero en la primera prueba, en el primer boquete, en la primera mina que tocamos, retrocedemos. Bajamos los brazos. Nos rendimos. Y lo más terrible, muchos abandonan la carrera. Muchos se quedan parados al lado porque están viendo las subidas y las cuestas. Abandonan la carrera. Dios es quien prueba muchas veces. Dios va a ver cómo reaccionas. Pero recuerda, no estarás solo. Él no te abandona. Él está contigo. Él está a tu lado. Muchas veces Él va a permitir que ciertos obstáculos que el enemigo pone en el camino para probarte aparezcan, porque Él va a ver cómo reaccionas. Pero recuerda, no estás solo. Él está contigo. Él tiene el control. Él tiene un propósito. Y el que ha dicho que va a cumplir su propósito lo va a hacer. Amén. Pero nosotros nos olvidamos. Nosotros decimos no hay visión. La visión se acabó. La visión murió porque hay un hoyo delante y no lo puedo atravesar. Cuando Dios te está diciendo, ves ese hoyo, conquístalo. Ves esa montaña, derríbala. Ves a eso que se está levantando delante de ti, ve contra él. Porque no estás solo. Porque yo tengo visión para tu vida. Yo tengo propósito para tu vida. Porque Él quiere ver si realmente tienes convicción, si perseveras. Él quiere saber qué es lo que te mueve para adorarle,
para servirle, para amarle. Él quiere ver qué hay dentro de tu patata. Él quiere saber qué hay en tu corazón. Él quiere saber qué es lo que te mueve y qué es lo que hace que latas. Dios busca hombres y mujeres simples, comunes, que se dejen transformar por el poder del Espíritu Santo. Él busca gente que se deje cambiar y transformar. Mira, Él no puede usarnos como siervos si primero no cambia nuestra naturaleza humana para hacernos verdaderamente sus siervos. Él tiene que cambiarnos. Tenemos que ser capaces de enfrentar cualquier circunstancia en la vida y seguir avanzando en la visión, en el propósito que Dios pone por delante. Así que déjate mover por la visión de Dios para tu vida. Que las muchas pruebas no te intimiden, no te estorben, no te desanimen a seguir adelante hasta cumplir ese propósito. Hasta que recibas todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Quinto, la visión te prospera. Cuando tú obedeces, cuando tú te dejas guiar por el Espíritu hasta cumplir la visión que Dios te ha dado por medio de su palabra, el propósito hacia el que Él te quiere llevar, cuando tú dejas que todo eso vaya desarrollándose, ¿sabes qué pasa? Tu vida comienza a ser prosperada. Y no con ello te estoy diciendo que desaparecen los boquetes, que el enemigo se ha retirado, que los montes ya no van a existir más. Te estoy diciendo que tú comienzas a ser prosperado. Amén. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de las batallas. ¿Lo has escuchado bien? Comienzas a ser prosperado en el propósito y en la visión de Dios. Cuando obedecemos y nos dejamos guiar por el Espíritu, por su palabra, cuando dejamos de mirar aquellas cosas que no son determinantes, aquellas cosas que no deben influenciarnos y que no deben determinar quiénes somos tú y yo, cuando nuestra identidad está clara, cuando aceptamos el lugar en el que somos siervos, la obra comienza a ser prosperada. Y cuando la obra es prosperada, el reino de Dios avanza. El reino de Dios avanza. Vemos esta promesa de Dios dada a todos los hombres de fe que Dios ha tomado como sus siervos para cumplir grandes propósitos. Hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob y muchos más que aparecen en la Biblia. Deuteronomio 28, 1, 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y muchos son los que oyen la voz de Dios, pero pocos son los que la obedecen. Por esa razón, si no obedecemos la voz de Dios, su propósito para nuestras vidas va a ser complicado que se cumpla en el tiempo que Él ha determinado. Pero si lo cumplimos, si obedeces la voz de Dios, si entendemos y avanzamos hacia su propósito, ten la seguridad que tú vas a ser prosperado. Ten la seguridad que la mano de Dios se va a mover sobre ti. Además, no serás solo tú, sino que tu bendición va a alcanzar al entorno donde tú te muevas. ¿Quieres bendecir esta ciudad? ¿Quieres bendecir a tu familia? ¿Quieres bendecir tu nación? ¿Quieres bendecir el lugar donde te mueves? Tienes que ser alguien con visión, con propósito. Tienes que ser alguien que persigue la bendición de Dios. Génesis 30, 27 dice: y Labán le respondió: hallé yo gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Fíjate lo que le dice su suegro. ¿Has escuchado? El que le engañó, el que le quiso dar coba, dice: hallé yo gracia en tus ojos y quédate. Labán estaba entendiendo que sobre la vida de Jacob había algo especial,
que sobre la vida de Jacob había algo que producía gracia. Y no solo eso, sino que porque Jacob estaba allí, Dios no solo había bendecido a Jacob, sino que también había bendecido a su suegro. También había bendecido la vida de aquellos que estaban alrededor de él. Y si Dios bendecía al suegro, estaba bendiciendo a los jornaleros, estaba bendiciendo a las familias de esos jornaleros, estaba bendiciendo el pueblo donde ellos vivían, estaba bendiciendo la región donde ellos trabajaban, estaba bendiciendo todo el entorno. Porque una iglesia, una obra llena de creyentes que abrazan la visión de Dios para su vida, que abrazan el propósito de Dios para su vida, no solo reciben en ellos la bendición de Dios, sino que impactan el lugar donde están. Y yo creo que esta congregación tiene que ser una congregación que impacta el lugar donde está. Cumple la visión que Dios tiene para tu vida. Mira, Dios guardó a Jacob, le dio una visión de prosperidad y Jacob llegó a tener más rebaños que nadie en esa región. Los rebaños crecieron, sus posesiones se multiplicaron y todos conocemos qué pasa luego con la historia de Jacob. Y conocemos cómo tiene un encuentro con Dios en Peniel, donde Dios cambia su identidad, cambia su nombre y donde a través de él Dios cumple un propósito mayor que el que había llevado a cabo, del cual tú y yo hoy también somos resultado. Porque Dios tiene una visión, un propósito. Dios tiene una visión y un propósito contigo. Cúmplelo. Y Dios va a cumplir todas sus promesas en ti. Si tú lo haces, Él va a cumplir todas sus promesas en ti. Cumple con la guía que Dios te da. Obedece a su voz. Muévete en la visión para que todo te vaya bien. Y cuando te digo la visión, muévete en aquello que la palabra de Dios declara acerca de ti. Amén. No se te vaya la pelota y diga, bueno, yo ahora imagino. No imagines. Deja que la palabra de Dios te alumbre, te dirija, te muestre, te posicione. Porque no hay nadie más fiel y verdadero que Dios. No hay nadie más fiel y verdadero que quiere ver tu vida transformada y bendecida. Pero quiero decirte, no tardes en cumplir lo que Dios te pide. No tardes en cumplir lo que Dios te pide. Porque solo así tu vida va a ser grandemente bendecida. Yo no sé si Dios ha puesto una visión específica en alguno de los que está aquí en esta mañana. Algo concreto. Y no sé cuál es el propósito que Él tiene contigo para este 9 años. Pero sí te puedo decir algo. Yo sé cuál es el propósito de Dios para esta congregación. Y es que camine en su propósito. Es que camine en su visión. Es que abrace lo que viene. Que abrace lo que está por delante. Aun cuando los tiempos sean chungos. Aun cuando los boquetes sean mayores. Aun cuando el rechazo sea más duro. Aun cuando las leyes que se levanten sean mucho más controversiales para lo que es un hijo o una hija de Dios. Yo sé que Dios tiene un año preparado donde quiere que abracemos su visión, donde quiere que abracemos su palabra. Déjate mover por ella, no seamos rebeldes a su llamado, cumplamos el propósito de Dios. Y yo sé y creo porque lo dice su palabra, y todos tus caminos serán prosperados. Todos tus caminos serán prosperados. Que la palabra de Dios este año nos lleve a conquistar, a avanzar hacia su visión. No nos rindamos, no nos adaptemos a los tiempos, no nos dejemos vencer por las circunstancias. Cree quién eres. Da gracias a Dios por el lugar en el que te ha puesto, en el lugar donde te está usando, el servicio en el cual te está llevando a desarrollar los dones, los talentos. No lo veas como poco, verlo como algo precioso, como algo importante. Porque Dios tiene un propósito con todo eso.
pero sobre todo créele a Él y ten expectativas. Ten expectativas, porque este 2023 será un año que continuaremos andando en su propósito, en su visión. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar. Y yo quiero que en esa mañana, ahí donde tú estás, sea una oración donde le digas: Señor, realmente yo creo en ti. Señor, yo creo en tu visión. Yo creo en tu palabra. Yo creo en lo que vas a hacer, en lo que estás haciendo. Yo creo que tú me has puesto en este lugar con un propósito. Yo creo que al igual que tú hiciste con Jacob, tú hoy estás haciendo conmigo. Cierra tus ojos. Son 2 minutos lo que vamos a tomar. Cierra tus ojos. Yo quiero invitarte a que si quieres ahí, levantes tus manos en señal de decirle: Señor, aquí estoy. Mira, cuando levantamos las manos estamos diciéndole: Señor, dependo de ti. Lo que ves es lo que hay. Y ahí en tu intimidad, pero a la vez en unidad con la iglesia, le puedas decir: Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, Dios. Yo creo en ti, Dios.